El lado oscuro de la gravedad. Más allá del modelo estándar de la relatividad. Propuesta sobre la existencia de un proceso vinculado a la gravedad. Se propone la existencia de un proceso vinculado a la gravedad. Ello implicaría que los fenómenos gravitatorios tienen asociados efectos adicionales, que no estarían siendo tenidos en cuenta por la teoría de la relatividad general. Estos efectos son insignificantes cuando se consideran campos gravitacionales como el de la Tierra, pero aumentan a medida que se incrementa la intensidad del campo gravitatorio, siendo determinantes a la hora de analizar eventos como los agujeros negros. El fenómeno físico de la gravedad sería aún más complejo de lo ya asumido por el sofisticado modelo estándar de la relatividad. El proceso propuesto establece una imbricada interrelación de diferentes factores, donde la materia, la energía, el espacio-tiempo y la probabilidad están involucrados. Las interacciones que tienen lugar producen alteración de la materia y el espacio-tiempo. La relatividad general ya establece vínculos entre la materia, la energía y el espacio-tiempo. Hay muchas características físicas que muestran estos vínculos. Por ejemplo, la famosa ecuación de Einstein establece una relación entre materia y energía. Otro ejemplo notable es la forma en que el espacio-tiempo es curvado, por la acción de la materia y de la energía. O cómo este espacio-tiempo curvo determina el camino que sigue la materia. Las ecuaciones de campo de Einstein nos permiten obtener la métrica, la cual define la curvatura, que a su vez condiciona la trayectoria realizada por un cuerpo en caída libre. Los vínculos entre la materia, la energía y el espacio-tiempo son indicios del proceso propuesto, que se produce a consecuencia de las interacciones entre la materia y el campo gravitatorio. La propuesta profundiza en estas interrelaciones, donde cada factor tiene una función definida, y se describe los efectos de la gravedad sobre un nuevo factor a tener en cuenta, la probabilidad. Se proporciona un enfoque nuevo a los fenómenos gravitacionales, que podría ayudarnos a comprenderlos mejor. Todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, a excepción de la gravedad, tienen un modelo matemático basado en la mecánica cuántica. La relatividad general es la teoría que mejor se ajusta a las observaciones relacionadas con la gravedad, mientras que el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte tienen modelos matemáticos basados en la mecánica cuántica. Esta se caracteriza por asignar probabilidades a eventos. Por ejemplo, no sabemos con certeza si un electrón está ubicado en una región particular del espacio, en un momento determinado. En cambio, se establece una probabilidad de encontrar al electrón en esa región del espacio. Por otro lado, la relatividad general es una teoría clásica de ondas, en el sentido de que no tiene un factor de probabilidad asociado. Tras esta breve descripción de las dos teorías físicas, utilizadas como modelos de las fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza, es el momento de presentar la hipótesis propuesta. Se explicará de forma esquemática cómo funciona el proceso. Con este fin, se representa la probabilidad asociada con una partícula, por ejemplo un electrón. Cuanto más grande es el círculo verde, mayor es la probabilidad de encontrar al electrón en esa región elemental del espacio. Anteriormente se ha dicho que las interacciones causadas por la presencia de campos gravitacionales producen alteración de la materia y del espacio-tiempo. Así pues, veamos primero los efectos sobre la materia. Las interacciones que tienen lugar alteran el estado físico de la partícula, denominando estado alfa al estado inicial, representado por un círculo verde, y estado metal alterado, círculo rojo.
Las interacciones reducen la probabilidad de que la partícula esté en el estado alfa, al tiempo que aumentan la probabilidad de estar en el estado beta. Cabe plantearse las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de esta alteración? ¿Y cuáles son las diferencias entre una partícula en estado alfa y beta? Para responder a estas preguntas, es necesario introducir otro elemento: el espacio-tiempo. La relatividad general se basa en un marco de 4 dimensiones, conocido como el espacio-tiempo, el cual está constituido por 3 dimensiones espaciales, más la relacionada con el tiempo, donde éste se transforma de forma artificiosa, en una pseudo-cuarta dimensión espacial, creando así el marco espacio-temporal. De este modo se establece la métrica, la cual condiciona la trayectoria que seguiría una partícula. Las ecuaciones de campo de Einstein nos permiten obtener esta métrica. La gravedad curva el espacio-tiempo, con una interrelación entre las coordenadas espaciales y la coordenada relacionada con el tiempo. En la hipótesis se postula que este marco de 4 dimensiones, configurado por las 3 dimensiones espaciales, más la cuarta dimensión, la cual está vinculada al tiempo, es realmente un genuino marco de 4 dimensiones espaciales. Además, el proceso propuesto que produce la alteración de la materia, es asimismo el responsable de la alteración del espacio. La materia en el estado alfa está vinculada a las 3 dimensiones convencionales, mientras que la materia en el estado beta estaría vinculada a la cuarta. Y esa es la razón de la interrelación entre las 4 dimensiones, porque la cuarta se genera a expensas de las otras 3. Las ecuaciones de campo de Einstein proporcionan información sobre la alteración de la materia para cualquier coordenada dada. Esto es, nos están indicando cómo se deforma el cuerpo, en un marco de 4 dimensiones espaciales. Y la deformación del cuerpo, junto con todo lo que conforma el espacio, es lo que hace que el cuerpo evolucione en una trayectoria espacial, curvada por el efecto gravitatorio. Las ecuaciones, tal como se definen en el modelo estándar de la relatividad, recogen de forma parcial el fenómeno físico que tiene lugar, porque hay efectos adicionales que no se están teniendo en cuenta. Como se explicará más adelante, el proceso propuesto da lugar a materia adicional. Además, como consecuencia de la generación de esta materia adicional, se debería incorporar un nuevo componente de energía al modelo. Las interacciones producidas por el proceso reducen la probabilidad de una partícula en el estado alfa, la cual está vinculada a las 3 dimensiones convencionales. Si esto sucede con todo lo ubicado dentro de una región del espacio, y asumiendo que todo ello es responsable de conformar el espacio, entonces esa región, correspondiente a las 3 dimensiones convencionales, se está contrayendo. Nótese que de esta manera, se ha establecido una relación entre la materia y el espacio. Si consideramos un campo gravitacional, como el generado por la Tierra, cuanto más cerca de la fuente, más fuerte es el efecto. Cuanto más próximo está un objeto de la superficie de la Tierra, mayor es la cantidad de masa en el estado beta, vinculada al objeto. Y hay una correspondencia entre la alteración de la materia y la curvatura establecida por las ecuaciones de campo de Einstein. La propuesta, aparentemente en un principio, solo supone la modificación de un criterio, cuando se postula un marco de 4 dimensiones espaciales. Pero, ¿qué sucede con la dimensión del tiempo? Considerando una distorsión de la dimensión del tiempo, en la misma proporción que la distorsión de la cuarta espacial, se restablece el valor de la masa en el estado alfa y sus características fundamentales. Pero ahora en un espacio-tiempo curvo, que tiene la curvatura definida por la relatividad general, con algunos matices. Para empezar, agregada la materia inicial, llamada aquí, materia en el estado alfa. Hay materia en el estado beta. Esta tiene un valor extremadamente pequeño, en relación a la materia en estado alfa. Si consideramos el campo gravitacional de la Tierra, sería menos de 1 gramo, para un objeto de 100.000 millones de toneladas. Pero la proporción sería mayor, si el objeto se encuentra en una región donde el campo gravitatorio es más fuerte. Por ejemplo, cerca del Sol. Y sería mucho más alta, si se ubica próximo a un evento de agujero negro.
En lo expuesto hasta ahora, se propone que los campos gravitacionales alteran la probabilidad asociada con un evento, produciendo a su vez la curvatura en un marco de 4 dimensiones espaciales, representadas aquí, por 4 coordenadas arbitrarias. Y la distorsión del tiempo, restaura el valor inicial de probabilidad, llamado estado alfa. Pero ahora, hay un componente adicional de probabilidad, el estado beta. Lo que sucede con las probabilidades, se puede extrapolar a la masa de los objetos. A partir de la masa inicial, se obtiene el mismo valor de masa en el estado alfa, más una cantidad adicional, en el estado beta. Habiendo establecido una relación, entre la alteración que tiene lugar, y la curvatura del espacio-tiempo, donde el cambio para cualquier coordenada, dependerá de esta alteración. Es decir, el proceso propuesto produce el efecto físico del cual emana la métrica. Por ejemplo, tiene su efecto correspondiente en el cambio asociado con la coordenada radial. De tal forma que, cuanto más cerca se esté de la fuente gravitatoria, mayor es la alteración. Centrándonos ahora en el factor de la energía, la cual tiene un rol importante en el proceso propuesto. Como es bien sabido, existe una relación entre la materia y la energía. El proceso aumenta la masa de un objeto, en un factor mayor que 1. Aunque ese valor es muy próximo a 1, para campos gravitacionales como el de la Tierra. Este incremento de masa, conlleva asociado un incremento en el valor de la energía. Y ahora la cuestión es, ¿de dónde proviene este aumento? Con el objetivo de responder a esta pregunta, se analizará el escenario de la relatividad especial. Como su propio nombre indica, la relatividad especial, es un caso particular de la relatividad general, que se ocupa del fenómeno relativista producido en los objetos, moviéndose con velocidad respecto a una referencia. La energía cinética, es la energía vinculada a las velocidades. La energía tiene la cualidad de transformación. Por ejemplo, la energía química puede transformarse en energía cinética. Pero esta conversión no es 100% efectiva, y siempre hay una cuantía desperdiciada. La transformación de la energía potencial, en cinética, constituía un factor esencial en el modelo newtoniano de la gravedad. Las energías también juegan un papel importante, en la teoría de la relatividad general, causando efectos en la curvatura espacio-temporal. La relatividad replantea la naturaleza física de la energía, donde, no es meramente un factor que produce deformación o movimiento en los objetos, como sucedía en el modelo newtoniano. Las implicaciones de la concepción relativista, van incluso más allá del efecto que produce en el espacio-tiempo. La propia naturaleza de la energía ha sido redefinida. La relatividad muestra una estrecha relación entre energía y materia, lo cual también arrastra consigo a la materia al ámbito de la energía. La hipótesis propone que la gravedad, produce alteración de la materia y del espacio-tiempo, estableciendo una relación, entre la alteración que tiene lugar y la curvatura del espacio-tiempo. Otra característica notable del proceso, es el aumento del valor de la materia resultante, y ese valor depende de la referencia tomada. Todas ellas son características muy peculiares, y en un principio podríamos llegar a la conclusión, de que el proceso aquí definido no es parte de la naturaleza, puesto que el universo en el que vivimos, no muestra un comportamiento tan extraño. O quizás, realmente sí que lo haga. Considerando objetos con velocidad, en relación a una referencia, Einstein introdujo el concepto de masa relativista, cuyo valor depende del marco de referencia tomado. Y analizando este escenario, correspondiente a la relatividad especial, desde el punto de vista de la propuesta, la interpretación de este fenómeno físico, es que, cuando se le aplica energía cinética a un cuerpo, entonces, el proceso se ve potenciado. Debe tenerse en cuenta que un escenario de relatividad especial pura, en ausencia de campos gravitacionales, es una situación idealizada, puesto que ello requeriría una distancia infinita, con respecto a las fuentes de la gravedad. Por lo tanto, y asumiendo que cuando un cuerpo gana energía cinética, el proceso se ve potenciado, incrementando de este modo, el grado de alteración de la materia, con su correspondiente distorsión del espacio-tiempo. Aplicando el modelo establecido por la propuesta, al escenario de relatividad especial, sobre la base de que el efecto físico de la energía cinética, contribuye a potenciar el proceso.
lo cual aumenta la cantidad de masa en el estado beta. El resultado también muestra una interrelación entre la alteración de la materia y la distorsión del espacio. El factor de Lorentz estaría determinado por el proceso. Esto tiene implicaciones importantes, puesto que el factor sería una consecuencia de las interacciones que tienen lugar. Asimismo, siguiendo el mismo patrón que en el escenario de relatividad general correspondiente a campos gravitacionales, cuanto mayor es la alteración en el estado beta, mayor es la distorsión del tiempo. Siendo el valor de la energía vinculado al estado beta igual al valor de la energía cinética, cabe plantearse que cuando un objeto está aumentando su energía cinética, de hecho lo que está sucediendo es que está ganando masa en el estado beta, cuya energía asociada es lo que denominamos energía cinética. La adición de masa en el estado beta a la masa en el estado alfa es lo que Einstein definió como masa relativista. Siguiendo el modelo propuesto y aplicándolo a la relatividad especial, se obtienen los mismos resultados matemáticos que con el modelo estándar de relatividad. Se ha cambiado el criterio y la interpretación física, pero el modelo, incluidas sus características tan peculiares, se ajusta a las observaciones experimentales. La propuesta implica que el valor de la masa depende de la referencia tomada, cambiando con la velocidad, en el caso de la relatividad especial, y dependerá de la curvatura producida por el campo gravitacional, cuando esté afectado por ellos. Es decir, diferentes velocidades, en un entorno gravitacional e insignificante, tienen valores variables de masa asociados. Y diferentes ubicaciones en un campo gravitacional, con diferentes curvaturas, pero forzadas en un estado estático con respecto a una referencia, también tienen valores variables de masa asociados. La acción conjunta de velocidad y de la gravedad configura una combinación de ambos estados. Ese es el caso de un cuerpo en caída libre. Un objeto en caída libre está afectado por dos efectos relativistas. Uno correspondiente a la curvatura del espacio-tiempo. En el ejemplo, un cuerpo masivo es la fuente del campo gravitacional. Y el otro efecto se debe a la velocidad relativista, la cual es consecuencia directa de la curvatura. Esta velocidad se incrementa a medida que el objeto cae en el pozo gravitacional. Por lo tanto, la distorsión del tiempo y el espacio, en relación con una referencia, es el resultado de combinar ambos efectos. Previamente se ha sugerido que la energía cinética se corresponde con la energía vinculada a la masa en el estado beta, la cual es el resultado de la alteración producida por el proceso propuesto. De esta manera, se llega a la conclusión de que cuando se aplica energía a un objeto, aumentando su velocidad en dirección hacia una referencia, se está produciendo un proceso de creación de materia en el estado beta, con respecto a esa referencia. En el otro sentido, cuando la energía se aplica en la dirección opuesta, tiene el efecto negativo de aniquilación de materia. A partir de todo lo expuesto, se propone la existencia de un proceso de creación y aniquilación de partículas. La energía vinculada a la creación de partículas está compensada por la energía asociada con la aniquilación. Ambas tienen el mismo valor absoluto, pero la primera es positiva, y la segunda negativa. De esta manera, el incremento de energía relacionado con la curvatura espacio-temporal se genera a expensas de la energía negativa, que está vinculada con la velocidad relativista. Esto implicaría que los efectos derivados de las interacciones gravitatorias, además de alterar el espacio-tiempo, también modificarían la configuración energética de los cuerpos. Lo que en un estado determinado del escenario de relatividad especial está calibrado como valor cero de energía cinética, pasa a tener un valor negativo cuando el cuerpo está inmerso en un campo gravitacional, incrementándose ese valor negativo cuanto mayor sea la intensidad del campo en la región que ocupe. Es decir, el pozo gravitacional generado por el efecto de la gravedad no es solo una depresión de tipo espacio-temporal que afecta a la métrica, sino que también es de tipo energética, estando ambas ligadas entre sí, puesto que la alteración de la métrica sería debido a la supresión energética producida por el proceso propuesto. De este modo, conociendo la alteración del espacio-tiempo que se produce en una región determinada, podemos conocer la alteración energética a la que está siendo sometido el cuerpo en esa ubicación.
El hecho de que se requiera un aporte de energía, para hacer que el cuerpo retorne a su estado inicial, y poder así salir de la zona de influencia del campo gravitacional, nos está indicando que la energía es un factor a tener en cuenta en el fenómeno gravitatorio. La supresión en el valor de la energía cinética, relacionada con la velocidad relativista, se ve compensada con el aumento de energía vinculada a la masa del cuerpo. Todo ello sería consecuencia del proceso propuesto. A medida que el objeto se mueve a través de un campo gravitacional, se ve afectado por el proceso descrito de creación y aniquilación. La alteración afecta a su masa, en función de la curvatura espaciotemporal existente en la región del campo donde se encuentre. Si se aplica energía cinética, con respecto a una referencia, entonces se impulsa el proceso, aumentando la cantidad de masa en el estado beta. Si la energía cinética se reduce, en relación con la referencia, entonces la cantidad de masa en el estado beta se reduce con respecto a la referencia. Desde el punto de vista de la propuesta, la transferencia de energía cinética que tiene lugar cuando un objeto golpea a otro aumenta, con respecto a la referencia en reposo, la cantidad de masa en el estado beta, en el segundo objeto, a expensas de reducirlo en el primero. De este modo, se puede establecer un paralelismo con el efecto de acción y reacción. Cabe destacar cómo esta situación difiere de la del objeto que se desplaza a través de un campo gravitacional. Retornando al escenario de caída libre, la energía cinética del objeto, a la velocidad esperada por el modelo estándar, excede el valor de la energía cinética disponible. Entonces, para que el proceso tenga lugar, la alteración que se produce, necesariamente acarrea la conversión de una cantidad parcial de energía vinculada a la velocidad, en energía vinculada a la masa del objeto. O dicho de otra forma, habiendo establecido que la energía cinética, vinculada a la velocidad de un objeto, se corresponde con el valor de la masa que ha sido alterada, pasando al estado beta, y asumiendo que el campo gravitacional produce dos tipos de alteración, una correspondiente a la curvatura, y la otra a la velocidad. Entonces, la primera se genera a expensas de un valor parcial de la segunda. O podría decirse que es un proceso endotérmico, en el sentido de que toma energía del sistema físico, teniendo lugar a expensas del término de la velocidad, lo cual produce un efecto equiparable al de energía opuesta a la caída libre. De modo inverso, cuando el objeto se aleja de la fuente gravitacional, tiene lugar la reversión del proceso, liberando energía. Si se demuestra que esto es cierto, entonces la gravedad recuperaría el estatus de fuerza perdido en el modelo estándar de la relatividad. Pero sorprendentemente, sería una fuerza opuesta a la caída libre, produciendo un efecto contrario a la distorsión de cualquier coordenada, y reduciendo la velocidad de caída libre, con respecto al valor establecido por el modelo estándar. Desde el punto de vista del modelo newtoniano, diríamos que no toda la energía potencial se transforma en energía cinética vinculada a la velocidad. El proceso que tiene lugar impide una conversión total. Esta sería una característica inherente a la naturaleza del universo. Al comparar el efecto producido por el proceso con el escenario de caída libre del modelo estándar, se llega a la conclusión de que la gravedad aumenta la energía requerida para confinar una partícula dentro de una región del espacio. Las reglas de la mecánica cuántica establecen el requerimiento de energía para confinar una partícula. La energía requerida aumenta cuanto más pequeña es la región. Por su parte, la relatividad general asume que cuando hay materia dentro de una región del espacio, la partícula se ve afectada por la curvatura espaciotemporal generada por esa materia. Pero no se produce la acción convencional de una fuerza. El efecto debido al proceso propuesto implica que de forma complementaria a la curvatura espaciotemporal, la presencia de materia incrementa el valor de la energía requerida para confinar una partícula, puesto que se necesita realizar un aporte de energía a fin de que siga la trayectoria establecida por el modelo estándar. El aporte de energía requerido llega a tener un valor infinito en el horizonte de sucesos de un agujero negro.
lo cual sería un factor relevante a tener en cuenta, en la paradoja de pérdida de información de los agujeros negros, planteada por Stephen Hawking. Cabe destacar también su trabajo, proponiendo la creación de partículas y antipartículas, en la vecindad del horizonte de sucesos, y la implicación que ese hipotético fenómeno tendría en los agujeros negros. Las discrepancias entre la propuesta y el modelo estándar son mayores, cuanto mayor sea la proximidad a la fuente del campo gravitacional, y cuanto más fuerte sea este. El gráfico representa las velocidades de caída libre. Las líneas negras se corresponden con el modelo estándar, y las rojas con la propuesta. Cuanto más cerca del lado izquierdo, mayor es la proximidad a la superficie de la esfera, fuente del campo gravitacional. Cuanto mayor es el factor vinculado a la esfera, más fuerte es el campo gravitacional generado. Según todo lo expuesto, y considerando el escenario de la relatividad general, se representa la probabilidad asociada con una partícula, en un primer momento ubicada en una región espaciotemporal, muy alejada de la fuente gravitacional, y la misma partícula, en otra ubicación, estando ahora cerca de la fuente. Cabe recordar que debemos tener en cuenta la referencia que se tome. Por ejemplo, la región alejada de la fuente, donde los efectos gravitatorios son insignificantes. Por otro lado, se representa de forma esquemática la propuesta, donde se incluye el efecto descrito anteriormente. La probabilidad correspondiente al estado beta, se genera a expensas del efecto equiparable a un valor de energía opuesta a la caída libre. En lugar de usar la notación para la probabilidad de una partícula, se puede expresar con la función de onda, la cual recoge su estado físico. La materia, la energía, el espacio-tiempo y la probabilidad, están involucrados en un proceso, en el cual, los campos gravitacionales alteran el estado físico de la materia. La curvatura del espacio-tiempo, está vinculada a esta alteración. El requerimiento de energía, añade al modelo estándar un efecto opuesto a la caída libre. Esto a primera vista podría parecer un resultado sorprendente. Pero una característica fundamental de la mecánica cuántica, es el requerimiento de energía para confinar una partícula. Algunos fenómenos físicos de la naturaleza, muestran características muy peculiares. En línea con lo que cabría esperar, si el universo se comportase conforme a las reglas definidas por el proceso propuesto. Por ejemplo, la masa relativista correspondiente a la relatividad especial. O la dilatación del tiempo en la misma proporción que la contracción de la longitud. Lo cual se debería a la alteración de la materia al estado beta, en detrimento del estado alfa. Kaluza propuso en 1919, un modelo con una dimensión extra, como una posible forma de combinar la gravedad y el electromagnetismo. El enfoque adoptado aquí, es diferente al de Kaluza y Klein. En lugar de añadir una dimensión espacial al marco del espacio-tiempo, la propuesta asume el criterio, de que el marco espacio-temporal definido en la teoría de la relatividad, y que constituye el entramado donde se mueven los cuerpos, es en realidad un genuino marco de 4 dimensiones espaciales, y el tiempo es la quinta dimensión. Además, en el modelo de Kaluza, la dimensión extra estaría compactada, siendo esa la razón por la que no la percibiríamos. Mientras que en la hipótesis aquí propuesta, la cuarta dimensión espacial no está compactada. El movimiento de un cuerpo, en lo que la relatividad general ha denominado como marco del espacio-tiempo, sería en realidad el movimiento en un marco de 4 dimensiones espaciales, que está curvado a causa de la gravedad. Y la propuesta postula que el tiempo es la quinta dimensión, donde la alteración del tiempo replica la alteración de la cuarta dimensión espacial. Y cada dimensión tiene establecido un rol físico específico, las 3 convencionales, la cuarta espacial, y la correspondiente con el tiempo. Se representa la trayectoria de manera esquemática. Esta se calcularía usando el modelo de la relatividad general, pero se deberían incluir efectos adicionales vinculados al proceso, teniendo que agregar la dimensión del tiempo, el cual pasa de un modo inexorable.
y dado que la alteración del tiempo es la misma que la correspondiente a la cuarta dimensión espacial, esta circunstancia puede habernos inducido a error, haciéndonos creer que el cuerpo se está moviendo en un marco espacio-temporal de 4 dimensiones, cuando en realidad se está moviendo en un marco con 4 dimensiones espaciales, más el tiempo. De modo que en el modelo estándar de la relatividad general, se está superponiendo la cuarta dimensión espacial con el tiempo. Si la dimensión adicional no está compactada, ¿por qué no la percibimos? ¿Y por qué no observamos tampoco la materia adicional? No las detectamos directamente, debido a la relatividad, porque los valores dependen de la referencia tomada. Pero indirectamente, detectaríamos los efectos del proceso propuesto. A continuación, se expone un ejemplo de tipo práctico, con el objetivo de explicar estas cuestiones. Dos hermanos gemelos están realizando experimentos, cada uno en su propio laboratorio. Por ejemplo, consistente en estimar la probabilidad vinculada a la descomposición de un material radiactivo después de un periodo de tiempo establecido. Cada hermano tiene su propio medidor de tiempo, puede ser un reloj atómico o cualquier otro, como un reloj de arena. El medidor representa el transcurso del tiempo, el cual es el mismo para ambos, ya que sus laboratorios están ubicados en regiones con la misma curvatura espaciotemporal. Si en cambio, se encuentran en diferentes regiones, por ejemplo, uno en la cima de una montaña, y el otro a nivel del mar, entonces experimentarán una evolución diferente del tiempo, aunque en este caso sería una discrepancia muy leve. En lo referente a los escenarios de relatividad especial, si el laboratorio del hermano B está dentro de un camión que se mueve con velocidad en relación con el hermano A, entonces, desde el punto de vista de cada uno de ellos, habrá dilatación del tiempo y contracción de la longitud en el otro laboratorio, siendo la discrepancia también insignificante. Estos fenómenos relativistas han sido probados experimentalmente de diferentes maneras, por ejemplo, poniendo un reloj atómico en un avión. Esta sería la esencia, explicada de forma escueta, de la relatividad especial basándose en el modelo desarrollado por Einstein. Desde el punto de vista de la propuesta, la interpretación que haríamos de estos hechos sería la siguiente. Las interacciones que tienen lugar producen alteración de la materia y de la configuración espaciotemporal. Por lo que si aplicamos energía al laboratorio del gemelo B, para que se mueva con velocidad cercana a la velocidad de la luz, en relación con el gemelo A, entonces, este observará que el transcurso del tiempo en el laboratorio de su hermano discurre más lentamente. De esta manera, los resultados del laboratorio B, para alcanzar los mismos valores de probabilidad, tomarán más tiempo, desde el punto de vista del gemelo A, que los realizados en su laboratorio. O podríamos decir, que la alteración de las probabilidades es la causa de la dilatación del tiempo. Pero ¿qué pasa con las observaciones realizadas por el gemelo B, en su propio laboratorio? El cambio en las interacciones con respecto al estado físico, cuando estaba en reposo con su hermano, produce la alteración del material radiactivo. Pero esta misma alteración está sucediendo en su reloj, o en cualquier otro medio que use para medir el paso del tiempo. De modo que desde su punto de vista, simplemente analizando lo que está sucediendo dentro de su laboratorio, nada ha cambiado, ya sea en reposo o con la velocidad relativa a un estado físico anterior, el cual configura un marco de referencia diferente. Este fenómeno de dependencia de la referencia tomada, también se aplica a las dimensiones espaciales. Hay una contracción de la longitud en la dirección de la velocidad, y los patrones de medición cambian en relación con un marco de referencia establecido, puesto que el estado físico se altera, debido a estar sometido a diferentes situaciones de interacción. Desde el punto de vista del gemelo A, hay contracción de la longitud en el laboratorio B. Pero el gemelo B no observa ningún cambio en su propio laboratorio. Es solo cuando hay intercambio de información, o interacciones con otros marcos de referencias, que se da cuenta del desacuerdo entre ambos estados físicos. De manera similar, cuando se considera la masa de los objetos, hay una masa relativista, cuyo valor depende del marco de referencia tomado. Cabe señalar la interrelación establecida por la propuesta, entre el espacio-tiempo y la materia.
mientras que desde el marco de referencia del gemelo A, hay una alteración del espacio-tiempo, y de la materia en el laboratorio B. Su hermano, no percibe ninguna alteración en su propio marco de referencia. La adaptación al nuevo estado físico, sería la razón para no percibir directamente, ni la cuarta dimensión espacial, ni la masa adicional. Pero indirectamente detectaríamos sus efectos, al contrastar nuestro marco de referencia con otros. Como se indicó anteriormente, este enfoque no modifica los resultados esperados, en relación con los escenarios de relatividad especial. Las discrepancias surgen, al incluir los efectos gravitatorios. Pero han de ser muy fuertes, para que estas discrepancias sean importantes. Partiendo de la hipótesis propuesta, de que la gravedad produce una alteración en el estado físico de los cuerpos, y que cuando se aplica energía, entonces se potencian los efectos de dicha alteración. Esto nos permite ampliar el enfoque expuesto, para el caso particular de la relatividad especial, al ámbito general. De tal forma que el valor de la masa de un cuerpo, también dependerá del grado de alteración, al que está siendo sometido el cuerpo, dentro del campo gravitatorio. Se extiende así el concepto de masa relativista introducido por Einstein. Una persona en caída libre, no es consciente de ningún cambio significativo en la materia y el espacio-tiempo, en un rango local a su alrededor. Cuanto más corto sea el rango, menor será el cambio. En su propio marco de referencia, no percibe ni la cuarta dimensión espacial, ni la materia adicional. Pero cuando ve la imagen completa, se da cuenta de que el espacio-tiempo está curvado en relación con otras referencias. De esta manera, solo detectamos de modo indirecto, los efectos de la materia alterada en un marco de 4 dimensiones espaciales. Por ejemplo, podemos ver que la luz se curva cuando pasa cerca de un cuerpo masivo, como el Sol. ¿Y qué sucede con la materia adicional? Esta no tendría un efecto significativo, en los campos gravitacionales como los generados por la Tierra o el Sol. Pero cuando son mucho más intensos, se debe tener en cuenta. Y de hecho, es preciso incorporar la presencia de materia oscura en el universo, la cual no se ha identificado o detectado directamente, para poder explicar ciertos fenómenos gravitatorios. Dado que el valor de la materia adicional, vinculada con el proceso propuesto, depende de la referencia tomada, entonces, la cuantía de la materia correspondiente a la zona central de una galaxia, sería mayor para las estrellas periféricas, que para las estrellas situadas más próximas al centro. El universo sigue siendo un territorio desconocido. Las observaciones astronómicas han detectado efectos gravitacionales, que no pueden ser explicados basándose en la simple presencia de la materia ordinaria conocida. Se requiere la presencia de materia no identificada, denominada materia oscura, para ajustar el modelo estándar a las observaciones. El universo tiene menos del 5% de materia ordinaria. Está compuesto principalmente de energía oscura y materia oscura. La comunidad científica considera que la materia oscura es la responsable de velocidades superiores a las esperadas, para las estrellas exteriores de las galaxias, incrementando su efecto cuanto más alejadas están de la zona central. Se ha propuesto un proceso vinculado a la gravedad, que produce efectos muy peculiares, los cuales se corresponden con propiedades definidas por el modelo estándar para el escenario de la relatividad especial. ¿Podría ser este proceso la causa de algunos de los fenómenos físicos observados, y que todavía son materia de discusión por parte de la comunidad científica?